Cuando tenía 25 años, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una dependencia del gobierno del estado bajo contrato. Es decir, no tenía plaza. Era un contrato directo entre la dependencia y yo. Esto es algo normal en México. La mayoría de los trabajadores de gobierno, federal, estatal o municipal, son personas que tienen una plaza. Así se le llama al lugar permanente que tienen dentro del organigrama. O sea, empleados de base. Tienen su lugar asegurado eternamente y puede ser heredado, a menos que renuncien a la plaza. Es parte de la cultura laboral local. Y estos empleados la gran mayoría de las veces están protegidos por sindicatos, pero muchas veces la cantidad de empleados no alcanza y las dependencias buscan más trabajadores pero sin darles un lugar asegurado, y que sea por un tiempo determinado, los de contrato. Las primeras semanas fueron duras, porque existe un recelo enorme de los trabajadores de base hacia los de contrato, como si los odiaran. Y es que, dentro de mi experiencia, los trabajadores de esa dependencia, y unidos a su sindicato, tienen la creencia de que los de contrato les vamos a robar una plaza, que podemos acceder a una y que por ende los recursos destinados para ellos se van a diluir. Había muchos de base que nos trataban muy bien, pero otros eran conscientemente groseros, como para intimidar y que se viera quién mandaba en el lugar. Yo siempre fui amable con todos, sonreía y los trataba con respeto, además de ser muy eficiente en mi trabajo, lo cual hizo que poco a poco me respetaran e incluso algunos de los groseros me trataran con menos hostilidad. Pero las diferencias de responsabilidades eran abismales. Muchos de base eran muy trabajadores y tenían responsabilidades muy grandes, pero por lo menos la mitad no hacían nada. Recuerdo bien a uno de ellos. Su base en teoría era de administrativo, pero la realidad es que se pasaba las horas laborales rondando de oficina en oficina, platicando con las personas. O sea, él era muy agradable y era de los que nos trataba bien, pero literalmente no hacía nada más que platicar. Había ocasiones en las que tenían suspensión de labores por el gremio, y los de base se tenían que presentar a sus respectivas dependencias, pero de brazos caídos, es decir, presentarse pero no hacer nada. Y la dependencia tenía que seguir operando, entonces, ¿quién debía hacer su trabajo? Los de contrato. Hubo una ocasión en la que no nos pagaron por 3 meses. Eventualmente lo hicieron, pero el pretexto era que no había recursos propios para pagar las nóminas de los de contrato. Y en cambio, los de base recibían bonos y prestaciones realmente ridículas. Por ejemplo, alguna vez recibieron un vale en papel para canjear por unos zapatos en una tienda específica. O había una prestación que era de ayuda para útiles escolares cuando empezaban las clases de los niños, pero se las daban a todos los de base, sin importar que tuvieran hijos o no. A lo mejor los de contrato deseábamos esas prestaciones, y a lo mejor los de base deseaban la libertad de decidir dónde y cuándo trabajar, pero en general siempre había una diferencia muy grande entre ambos bandos. Y es que había personas de base que llevaban en la dependencia muchísimos años, y otros que habían heredado las plazas de sus padres que ya se habían retirado. Una vez, platicando con uno de base, me contó que su papá le iba a heredar la plaza. Entonces, cuando salió de la preparatoria, ya no estudió nada porque no iba a ser relevante. Sí iba a tener un ingreso seguro de por vida y sin esfuerzo. Otro no fue tan cínico. Me contó que él había estudiado contaduría porque sabía que su mamá le iba a heredar la plaza de la misma especialidad, pero que él siempre quiso ser chef. Y es que yo no imagino una vida mediocre sin estudiar o, peor aún, estudiando algo que no te gusta solo porque es lo que te tocó y ya. Haciendo lo mismo por años y años sin la oportunidad de crecer o de aprender cosas nuevas. Una vez,
Mi jefe me pidió un proyecto. Yo lo hice con las tendencias del momento. Era espectacular. Entonces nos tocó presentarlo a un grupo de los de base que eran los responsables de llevarlo a cabo. A algunos les gustó, pero uno de ellos, que llevaba 30 años en la dependencia, dijo: «Pero ¿no está como que muy modernón?». Y eso cambió mi vida. Esa frase fue la que prendió la mecha en mi vida laboral. Se rumoraba que me iban a ofrecer una plaza para trabajar en la independencia de por vida, pero me pregunté a mí mismo mientras mi jefe argumentaba por qué el proyecto era actual y no modernón. Me dije a mí mismo: ¿de verdad quiero estar aquí toda la vida, sin evolucionar, sin aprender nada nuevo, haciendo lo mismo todos los días, para que en 20 o 30 años sea yo el que le diga al joven de contrato que trae un proyecto actual y vanguardista: «Pero es que eso está muy modernón, ¿no? ¿Realmente quiero eso? ¿Merezco eso?». No fue una decisión fácil. Estaba entre tener una vida asegurada con vales para zapatos y apoyos para útiles escolares aún sin tener hijos, y renunciar y buscar mi propio destino. Tal vez incierto, pero libre y en mis manos. Si me daban la plaza, no solo era el ingreso seguro de por vida, pero también el sacrificio era vivir en una ciudad específica por el resto de mi vida, sin la oportunidad de experimentar o ir a alguna otra. A lo mejor podía cambiar a una dentro del estado, pero nada más. Si renunciaba, tenía la libertad de ir a donde quisiera cuando quisiera y donde más me conveniera, experimentando y conociendo nuevos lugares y personas. Decidí renunciar. Mi espíritu no hubiera sido feliz si me hubiera quedado. Eran demasiadas ataduras. Yo siempre he querido ser el modernón y a la vanguardia. Quedarme estancado en un mismo lugar toda la vida era un atentado a mi naturaleza libre. No juzgo a la gente que tiene plazas ni a los trabajadores de base. Ellos son privilegiados por heredarlas o ganárselas a pulso. Y a lo mejor tienen otras prioridades, familias que mantener, negocios paralelos que necesitan una base sólida, o simplemente les gusta la comodidad. Hay personas muy valiosas trabajando en gobiernos, y algunas hacen un trabajo excepcional, muchas veces con los pocos recursos que tienen. Pero para mí, vivir en una jaula de oro hubiera sido mi mayor horror laboral.